Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Lotería de la Vida. Reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Soy Juan Carlos Mantilla. Estamos haciendo una serie sobre mi libro Pensar por uno mismo, salvar la democracia de los fundamentalismos políticos. Y hoy nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿La mano invisible del mercado produce siempre un mayor bienestar para todos? Es una reflexión que hace parte de la reflexión crítica que estamos haciendo sobre el capitalismo. ¿La mano invisible produce siempre un mayor bienestar para todos? Empecemos por decir que más de 2 siglos de capitalismo han dejado unos resultados positivos evidentes y también unas promesas incumplidas. Entre los resultados positivos evidentes, un aumento importantísimo de la esperanza de vida, un crecimiento demográfico impresionante. La población se multiplicó por 8, de 1.000 millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes. Desarrollo científico, tecnológico, digamos que es innegable. Pero también unas promesas incumplidas, que vamos a definir acá como problemas sociales persistentes. Es decir, a pesar de tanto progreso que ha generado el capitalismo, también nos ha dejado una realidad en donde hay unos problemas sociales significativos persistentes. Son 3 problemas. 1, la pobreza. 2, la desigualdad. Y 3, la guerra. Quiero resaltar que los problemas ambientales no los puse en esta lista porque van a tener un episodio aparte sobre la crisis ecológica. Pero hoy vamos a hablar sobre estos 3 problemas sociales: la pobreza, la desigualdad y la guerra. Vamos a examinarlos. Después de 2 siglos de capitalismo, vivimos en un momento en que 1.100 millones de personas viven en pobreza multidimensional. De una población de 8.000 millones de habitantes en el mundo, 1.100 millones de personas viven en pobreza multidimensional. ¿Y qué significa pobreza multidimensional? Quiero hacerlo un poco más vivo. ¿Qué significa en la experiencia de la vida de las personas? Significa vivir una vida difícil, una vida llena de obstáculos para la realización personal y el desarrollo humano. Imaginemos, por ejemplo, lo que significa vivir sin nevera, sin refrigerador, donde poder almacenar los alimentos en la casa. Reducir las porciones de las comidas para que alcance para todos en la familia. O, digamos, saltarse el almuerzo o la cena, la comida del mediodía o la de la noche, para que alcance para todos otra vez. O para que podamos tener un buen desayuno. Y porque estamos obligados a hacerlo, porque el presupuesto familiar no alcanza. O caminar más de 30 minutos para encontrar agua potable. Imagínense, caminar más de 30 minutos del sitio de residencia para encontrar agua potable, no tenerla en la casa. O vivir con toda la familia en una habitación de 10 metros cuadrados. Imaginen, además de vivir con toda la familia en una habitación de 10 metros cuadrados, no tener acceso al sanitario, al baño, y hacer las necesidades en cualquier lugar, en un barrio en el que todos hacen lo mismo. Ese ejercicio de la imaginación empática nos lleva a una conclusión muy clara. No será una vida larga, no será una vida saludable y tampoco será una vida feliz. Y además la pobreza se transmite de generación en generación. Eso se ha demostrado en muchos estudios económicos. Es muy difícil salir de la pobreza cuando uno ha crecido en la pobreza, a pesar de las promesas del capitalismo, según las cuales si uno se esfuerza, pues puede lograrlo. Es decir, que la pobreza en la infancia es prácticamente una condena para los niños y para las generaciones futuras. Entonces, el capitalismo ha generado muchas cosas positivas, pero también ha excluido del bienestar a una proporción significativa de la población. Y eso invita a una pregunta. ¿Puede la mano invisible del mercado remediar esta situación? Y la verdad es que no hay indicios de que el mercado por sí solo pueda lograrlo. Es decir, el mercado pero con ayuda de política social, el mercado con ayuda también del sector público,
El mercado, claro que sí, con ayuda también de la filantropía, que es, digamos, el apoyo y la ayuda voluntaria. Pero la mano invisible por sí sola, creo que no hay indicios de que pueda resolver estos problemas sociales, empezando por el de la pobreza. Ahora, la desigualdad. Hemos hablado en un episodio anterior, un episodio que de hecho a muchas personas les ha parecido interesante y que les recomiendo, en donde nos preguntamos, ¿es la desigualdad un problema moral? Ese es el episodio, uno de los primeros episodios del podcast. Ahora aquí veamos desde otro enfoque, analicemos incluso otros datos. Cuando hablamos de desigualdad hablamos de patrimonio, de ingresos, la desigualdad entre regiones, la desigualdad al interior de los países y entre los géneros también. Entonces, ya vimos unas cifras básicas que nos muestran que el 10% de la población posee el 76% del patrimonio en el mundo. Pero miren esto, en ingresos, la diferencia entre el 10% que tiene mayores ingresos y el 50% que tiene menores ingresos, en 1810 era de una multiplicación de 18. Es decir, los que tienen más ingresos tenían 18 veces más ingresos. En 1810. En 1910 era un factor de 41. Es decir, de 18 veces pasamos a 41 veces. Y hoy en día, en la década del 2026, que estamos en este momento, es de 38. Es decir, ha disminuido un poquito desde la multiplicación de 41, pero aún así los que más ganan siguen ganando 38 veces más. Es decir, la desigualdad aumentó significativamente en el capitalismo temprano y ahora estamos experimentando una disminución muy lenta en el capitalismo tardío. Además, encontré en esta investigación otra cifra interesante de comparación entre regiones. La comparación entre regiones del patrimonio por persona, es decir, per cápita, eso es lo que significa per cápita, el patrimonio promedio por persona. Si el promedio mundial es el 100%, es decir, estamos tomando el promedio mundial como 100%, en África subsahariana, el promedio de patrimonio por persona sería el 17% de ese 100%. En Asia del Sur y del Sudeste, el 40%. En Latinoamérica, 51%. En Medio Oriente y el norte de África, 54%. En Rusia y Asia Central, 54%. Es decir, en todas estas regiones, las personas tienen la mitad o menos del promedio de patrimonio que tienen las personas en el mundo. Mientras que en Asia del Este es 142%. Es decir, casi 1.5 veces el promedio mundial y muchísimo más, casi 10 veces más que África subsahariana. En Europa es 230%. 230%, es decir, más de 2 veces el promedio del patrimonio mundial. Y en Norteamérica es 390%. Es decir, el patrimonio de las personas en promedio en Norteamérica es casi 4 veces el promedio mundial y pues haciendo matemáticas rápidas, pues muchísimas veces lo de África subsahariana, entre pues muchas veces, no quiero hacer el cálculo aquí, 14 veces, más o menos, aquí mentalmente, 14 veces lo de África subsahariana o 6 veces lo de Asia del Sur y del Sudeste. ¿Y por qué lo cito? No es solo por dejar datos y de pronto di demasiados datos, pero el punto es el siguiente. Si bien el capitalismo ha generado mucho progreso, también ha generado una sociedad profundamente desigual. Y estamos hablando de un mundo profundamente desigual, porque no es solo la desigualdad al interior de las sociedades, sino la desigualdad entre distintas regiones y países del mundo. Entonces, es algo que nos invita a preguntarnos
Primero, ¿por qué pasó? Y segundo, ¿por cómo lo podemos solucionar? Porque miren que encontré otro dato muy, muy interesante. La desigualdad en el porcentaje del presupuesto público que se destina a pagar los intereses de la deuda externa en lugar de invertir en educación, salud o protección social. ¿Y por qué es importante esa cifra? Porque entre más alto sea esto, más está condenado el país al subdesarrollo. Cuando el país destina partes importantes de su presupuesto solamente a pagar intereses de la deuda externa, eso se lo está quitando a las inversiones que puede hacer en educación, en salud, en desarrollo de ciencia y tecnología, y entonces genera pues una incapacidad crónica de invertir en el largo plazo. Miren esto, 52 países en donde vive más del 44% de la población mundial invierten más en la deuda que en educación y salud. Y entre esos 52 países, 16 países invierten más que en salud y educación juntas. Y en mis apuntes puse juntas con un signo de exclamación. Porque es tomar salud, tomar educación, sumar el presupuesto. Y aún así no empata al presupuesto que se va pagando solamente intereses de la deuda. Por ejemplo, en 2023, que es el último dato que tengo, 5 países gastaron más del 40% de su presupuesto en intereses de la deuda. Sri Lanka, Egipto, Ghana, Gambia, Zimbabue. Y 15 países gastaron más del 20% de sus presupuestos en este concepto. Todos en África subsahariana, Latinoamérica y Asia del Sur y Sureste. Entonces, ¿el sistema financiero global que ha generado el capitalismo realmente fomenta el desarrollo y el bienestar? ¿O no? ¿O nos condena al subdesarrollo? Es una pregunta importante y es una crítica al capitalismo. Ahora, el tercer problema social del que quiero hablar hoy, la guerra. Volviendo a la época de la Ilustración, cuando escribía Adam Smith, pues uno de los sueños del capitalismo era que el libre mercado lograra la paz mundial. Y la lógica es muy poderosa, es potente. La lógica es que no se hace la guerra con un socio. Y en el libre mercado, todos somos socios o socios potenciales. El libre mercado genera cooperación entre nosotros, genera interdependencia económica, porque todos dependemos un poquito de los demás. Dependemos de que haya cadenas de producción, de que haya intercambio, dependemos de los negocios que hacemos, de los tratos que hacemos. Y por eso esto tiene mucha lógica. Si generamos un mundo de socios en una economía mundial integrada, en un libre mercado integrado, pues deberíamos lograr la paz, porque uno no va a hacer la guerra con el socio. Eso también afecta a los intereses del propio país. Y si lo llevamos al nivel personal, pues aún más, aún más. ¿Se ha logrado esto? No. Primero, pues vimos en el anterior episodio que el libre mercado, tal como lo soñó Adam Smith, nunca ha existido del todo. Pero esto no se ha logrado ni siquiera después de la caída del muro de Berlín, cuando el capitalismo se volvió realmente mundial. En esa época se publicó un libro de Francis Fukuyama que hemos mencionado varias veces en el podcast, El fin de la historia y el último hombre. En ese libro Fukuyama decía, miren, la democracia liberal más la economía de mercado va a producir la paz mundial y estabilidad. Va a producir la paz mundial y estabilidad. Y eso pues claramente porque la cooperación y la interdependencia económica disminuyen los incentivos para la guerra. Y además, el capitalismo genera una clase media amplia que defiende la estabilidad, la paz y la seguridad. Y vimos también con la desigualdad y con la pobreza que la clase media amplia sí se ha generado, pero definitivamente no es toda la población y hay muchas personas que no están viviendo con las condiciones de vida de esa clase media amplia, con acceso a la educación, a la salud, con una vida digna.
Entonces, a pesar de ese sueño lógico, porque es lógico, tiene sentido, tenemos una cantidad de ejemplos de inestabilidad y de guerra a pesar del capitalismo. Por ejemplo, en Colombia, nuestro país, el país donde estoy en este momento produciendo el podcast, mi país, el país de mi familia, Colombia ha tenido capitalismo y se ha desarrollado en cierta medida y ha tenido integración con el mundo, sí, y sin embargo no hemos sido capaces de resolver la guerra en la que vivimos. Es decir, hay capitalismo y hay guerra al mismo tiempo. No hemos podido resolver ese problema. E incluso las lógicas del capitalismo a veces alimentan esa guerra. Porque el narcotráfico, hemos hecho otros episodios también sobre esto, el narcotráfico entra dentro de una lógica de capitalismo, aunque sea capitalismo ilegal. El mercado mundial de las armas, del cual participan los grupos armados de Colombia, también en buena parte es legal y también hay otra parte que es ilegal, pero también es una lógica de mercado del capitalismo. Y pues sí, no estamos en guerra con otros países del mundo, pero sí estamos en una guerra interna, a pesar del progreso que hemos vivido gracias al capitalismo. Rusia y Ucrania también están viviendo una tragedia. Y Rusia y Ucrania fueron socios directos en la Unión Soviética. Eran prácticamente los dos países principales de la Unión Soviética. Además tienen mucha cercanía cultural. Son socios. Y eso no impidió que tengan un conflicto binacional que ha costado la trágica muerte de muchos miles de personas. Así que hay muchos más ejemplos, pero quedémonos con estos dos que son tristes ejemplos, Colombia y Rusia y Ucrania. Y entremos a la reflexión final. ¿El libre mercado realmente ha generado un mayor bienestar para todos? Parece que no. Este es un momento en donde hay mucha insatisfacción social por los problemas sociales persistentes que he explicado, y eso está haciendo también que surjan populismos y autoritarismos. Líderes políticos, partidos políticos enteros que tienen una lógica extremista y dicen esto no está funcionando para nada, hay que acabar todo, hay que tumbar el sistema y hay que crear un sistema nuevo. Y son extremismos de derecha y también de izquierda, luego exploraremos un poquito más esto. Pero ¿qué tiene que ver esto con el capitalismo? Todo. El capitalismo ha generado tensiones sociales tan intensas que podría desestabilizar no solo la democracia, sino también al propio capitalismo. Hemos hablado en otros episodios de unos datos muy impresionantes, como que 5 de cada 10 personas en el mundo manifiestan que no tienen control sobre su propia vida. En la encuesta mundial de valores. Eso es el origen de la insatisfacción social y que tiene su raíz económica. Es una insatisfacción social y económica generalizada. La mitad de la población del mundo siente que no tiene control sobre su propia vida, viviendo bajo un sistema económico en el que se supone que uno alcance la autonomía económica y que tiene libertad en muchas áreas de la vida, incluida la economía. Unos ejemplos para ver esto desde la vida personal. Hay muchas personas en Latinoamérica que quisieran estudiar en la universidad, pero más bien a los 17 o 18 años entran a trabajar en cualquier cosa, y todo el trabajo es digno, y el trabajo es muy digno para sobrevivir. Pero, por ejemplo, si alguien quería estudiar biología y lo contrataron en construcción, pues no tenía cómo pagarse la universidad para estudiar biología o cómo sostenerse en esa época. La familia necesitaba de esos ingresos y la persona ya se va a dedicar a la construcción durante toda su vida y no va a desarrollar una carrera en la biología, ¿sí?
Lo mismo puede pasar con la seguridad privada. Entonces, digamos, a los 18 años entra, o un poquito después de prestar el servicio militar, a trabajar en una compañía de seguridad privada, un trabajo muy digno, ¿sí? Pero digamos que la persona quería era estudiar medicina, ¿sí? Y es la vida. Digamos que la vida está llevando a las personas a simplemente reaccionar y vivir pues como les tocó vivir. Eso no es necesariamente, digamos que malo y que les genere una tragedia en la vida, no, pero no están viviendo las vidas que soñaron, las vidas que quisieron construir y que quieren vivir. Incluso también hay personas que trabajan 2 o 3 trabajos al tiempo para sobrevivir, o que trabajan 12 o 14 horas al día por salarios muy bajos solo porque la familia eso es lo que necesita para sobrevivir. Entonces, la mano invisible no ha generado un mayor bienestar para todos y hay muchos indicios que nos muestran que tal vez necesitamos política social fuerte, corregir un poco, también mayor solidaridad y corregir el modelo de desarrollo, tener libre mercado, sí, pero tener también otros mecanismos que corrijan los desequilibrios del libre mercado. Eso es todo por hoy. Quiero invitarles a que se suscriban al podcast si les está gustando. Es la mejor manera de lograr que les llegue el siguiente episodio en las plataformas en que estén. Le dan clic al botón de suscribir y les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en el próximo episodio.